que la renuncia del exdirector del IMSS tiene su razón y por supuesto tiene que ver con Calderón, quien estaba detrás de él. Podríamos decir que este expanista trabajaba directamente para Calderón como un espía de la Cuarta Transformación hasta que lo cacharon y sobre todo haciendo negocios para quién sabe quién, probablemente para el mismo Calderón, y por eso hoy dice que él veía por los médicos y por el bienestar del IMSS, pero eso es completamente falso. Iba por el dinero y no es la primera vez que renuncia este señor. Siempre se la pasa renunciando y ya lo había hecho ante el gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que opinan los expertos, los columnistas? Todos prácticamente le dan la razón al presidente. Así que todos temas aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy es miércoles 22 de mayo y la polémica en torno a la salida, a la renuncia del hoy exdirector del Instituto Mexicano de Seguro Social, Germán, pues ha despertado todo tipo de suspicacias, pero sobre todo la verdad ha salido a la luz. Para empezar, nadie en ningún gobierno del mundo renuncia. Eso es evidente. Nadie renuncia a la gallina de los huevos de oro. Nadie renuncia a la vaca para ordeña. Nadie absolutamente lo hace. En todo caso, se les despide y les permiten decir que renunciaron. Y en este caso, Germán Martínez se fue por la puerta de atrás porque lo cacharon traicionando a López Obrador y todo fuera con los malos manejos que estaba en realidad haciendo, sino porque en realidad podría haber estado operando a favor de Felipe Calderón como un espía más de los que pretenden infiltrar, y aquí López Obrador se equivocó en haber confiado en una fichita como esta. Así que todas las columnas políticas están abordando este tema y hoy vamos a ver algunas de ellas para que te des cuenta la gran fichita que se cargaba López Obrador, y qué bueno que ya se largó allá al Senado. Al final de cuentas, hueso es hueso y tiene que reclamarlo. Vamos a ver entonces la primera información. Aquí está, me parece muy interesante esta por parte de Federico Arriola, que no por lo general me gustan sus columnas, pero en esta ocasión me parece que es muy atinada. Y en este caso podemos ver Germán Martínez como el alacrán, fiel a su naturaleza, traiciona a López Obrador. Y me encanta cómo Federico Arriola empieza a desglosar que para él no era una sorpresa que hubiera renunciado dada su cercanía con Calderón. Y para él no necesitaba el presidente un personaje como este, ya que pues se lo apoya desde tiempos del fraude electoral en 2006. Dice, sorprendió el año pasado que López Obrador aceptara como uno de los suyos al que quizá fue el principal operador del fraude electoral de 2006. Generoso, López Obrador hizo senador a Germán Martínez y después le dio la dirección del IMSS. Muchos sabíamos que Martínez iba a serle desleal al presidente, aunque personalmente pensé que la traición tardaría algunos años en llegar. Como el alacrán de la fábula, su naturaleza obligó a Martínez a encajar el aguijón de la felonía mucho tiempo antes de lo que él mismo había estimado. Entonces, aquí simplemente me quedo con lo que se posiciona al respecto Federico Arriola. ¿Será tan cínico de exigir que no solo lo acepten los legisladores de Morena al volver al Senado, sino que le ofrezcan encabezar importantes comisiones? Y pues eso es lo que estamos viendo. El señor, al final de cuentas, va a exigir de vuelta su hueso en el Senado. Eso lo tiene más que claro. Y por si fuera poco, va a llegar queriendo ser el machuchón. Pero yo creo que en Morena no deben de aceptarlo de vuelta después de que prácticamente, pues al final de cuentas, estaba operando por Calderón. Vamos a ver aquí, dice, se entiende el descontento del amigo de Calderón. Fue importante funcionario en el gabinete del esposo de Margarita Zavala y como tal se acostumbró al derroche. Entonces ya llegará alguien mejor, en este caso Zoé Robledo, se encargará de levantar el changarro, porque aquí no se vale decir, no, es que me dejaron un instituto en la ruina, es que no me dejan actuar, es que me quitan protagonismo,
es que me están poniendo muchos vigilantes. No, señores, eso se sabe desde antes. Y si el señor lo aceptó, pues evidentemente es porque sabía que obviamente va a haber un jefe arriba y en este caso, pues el López Obrador, si decide llevar a cabo un plan, pues se tiene que seguir. Eso no es nuevo, así como siguió órdenes de Calderón, pues tiene que seguir los consejos y los planes y las políticas de López Obrador. Así que esto se dio más por malos manejos, pero más que eso, por ser realmente un espía de Calderón en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y para muestra de ello vemos que Calderón para pronto salió al rescate de Germán Martínez y salió con que López Obrador sacrifica salud de mexicanos por priorizar elecciones. Y me parece de entrada que es un malagradecido, todavía después de que va y le llora, se le suplica por medio de una carta al presidente, con el objetivo de que le ponga guardaespaldas, le ponga custodios, que porque, ay, mi familia y yo corremos peligro. Pues se hubiera portado bien como presidente y no hubiera corrido ningún peligro. Pero el caso es que Calderón luego salió a defenderlo y ya sabemos cuál es la razón. Que este hombre trabajaba para él y era un espía realmente de todo esto. Como era, ya sabemos quién filtraba toda la información que se daba a conocer de la Cuarta Transformación, todos los chismes que luego abordaban Loret de Mola, López Dóriga y demás. Ya sabemos quién filtraba parte de esa información. Y esto es lo que dijo Calderón: no es Hacienda, su papel es tener bajo control el déficit fiscal. El problema es de quien ordena las prioridades presupuestales, dinero electoral, sacrificando a los enfermos. Fue dar mucho dinero en las tarjetas de Banco Azteca, y aquí empieza con su crítica defendiendo a su espía, defendiendo a su escudero, defendiendo a su Sancho Panza. Y por eso, esto antes de irse, se envolvió Germán Martínez en la bandera de México y encaró a López Obrador, y todavía tuvo el cinismo de decirle: la gente se va a morir en las calles por lo que usted está haciendo. Aquí está, se puso la bandera y le dijo a López Obrador: yo no voy a despedir a los doctores, la gente se va a morir en las calles. Y es que una de las cuestiones por las que supuestamente Martínez no estaba de acuerdo con las políticas de López Obrador es que le habían pedido que despidiera a algunos médicos, y es por lo cual, según él, se terminó por resistir y renunciar. Y de hecho, esta no fue la primera renuncia, ya había renunciado anteriormente, como lo anticipa Salvador García Soto, quien dice: la estridente renuncia que ayer presentó Germán Martínez a la dirección del IMSS, y que significa la primera gran baja del gabinete de López Obrador, no fue la primera vez que el expanista renunciaba a ese cargo. En enero de este año, prácticamente al arranque de la administración, Germán ya le había presentado una primera renuncia al presidente cuando se quejó de que Pedro Moreno, su primer director de administración y quien le reportaba directamente a López Obrador, no lo respetaba y tomaba decisiones sin consultarlo. En aquella ocasión, el mandatario no le aceptó su dimisión y prefirió mover a muy cercano Centeno al ISSSTE para que Martínez se calmara y nombrara a su propio equipo administrativo. Es decir, un equipo con el cual se pudiera él tener confianza, se pudiera recargar y evidentemente hacer toda la labor de espionaje para Calderón. Entonces, esta es en parte lo que ya había revelado García Soto, y que López Obrador pues se lo aguantó, confió en él, hasta que llegó de plano la traición, lo agarraron con las manos en la masa. Ahora, esta otra columnista, Ana Paula Ordorica, dice lo siguiente: la de Germán Martínez no es la primera salida que se da con casi total claridad. La primera salida que se da con total claridad. Nada de irse por las ramas de que son motivos personales, nada de un cese disfrazado de renuncia. En su carta de 11 cuartillas dejan claro que el manejo del presupuesto del IMSS lo está haciendo Hacienda, contraviniendo los estatutos del IMSS. Lo único que le faltó en su carta es poner los nombres y apellidos del secretario Ursúa y de la oficial mayor Raquel Buenrostro y del subsecretario Arturo Herrera. Entonces, tenemos al final de cuentas aquí que el señor quería que lo dejaran solo en sus movimientos, cosa que obviamente no iba a suceder, que al final de cuentas no se puede dejar un instituto a la deriva en manos de un hombre que venía con pasado panista, venía de sacar la matraca a favor de Calderón, y obviamente pues eso le molestó al señor, y como ya vieron que no iba a ser posible hacer de las suyas, pues obviamente no
lo dejaron continuar. Entonces, esto es en parte lo que se está manejando. Dice aquí la columnista: sin embargo, Germán Martínez reclama en su carta desde la Secretaría de Hacienda se está decidiendo poner otras prioridades antes que la salud, que son en su mayoría quienes menos recursos tienen porque son quienes no pueden acudir a un consultorio privado. Entonces se está agarrando de esa indicación para que al final de cuentas terminara por renunciar, pero pues ya sabemos cuál es la realidad. Luego, aquí también vemos que ya había anunciado su renuncia hace un par de semanas y obviamente ya se hizo al final de cuentas, porque esa es otra. El estar llamando es venganza, estar llamando a neoliberales a las instituciones, a los programas de López Obrador, es pagar con la peor moneda. Y entonces llamar así a los programas de López Obrador de esta forma, con la cual López Obrador todos los días en la mañana se trata de desmarcar del neoliberalismo y trata de decir que esta la forma de gobernar que nos ha hundido, me parece estar siendo completamente un malagradecido, un traidor, porque pues evidentemente estos apodos son para lastimar directamente a López Obrador. Y aquí vemos una versión de la salida del director del IMSS por parte de la Cuarta Transformación. Ellos dicen que el michoacano también era de Michoacán, igual que Calderón, para que también le sigan tanteando las aguas al camote. Dice: nos cuentan que mostró cierta incomodidad con el control y rigor con el uso de los recursos que manejaba en 2018 el entonces futuro secretario Carlos Ursúa. Agrega usted: nos comparten que don Germán pidió reemplazo de Flavio Cienfuegos, quien había sido designado administrador del instituto. Entonces, el señor llegó poniendo condiciones y total que ya terminó por derramarse la gota del vaso. Entonces, total que aquí también se plantea que no es la primera vez que renuncia a un cargo, ya lo hizo como presidente del PAN tras los resultados de la intermedia del 2009. Al tenor de lo que ocurrió en el 2018, no tenía Germán entonces razón alguna para dimitir, a no ser el asumir su responsabilidad como dirigente nacional. Entonces se entendió que no había cumplido motivo suficiente para dejar el cargo. Entonces es un hombre bastante inestable, es un hombre que le rinde cuentas a Calderón y que ahí lo tenían como un espía y que obviamente se está preocupando, según él, mucho por la salud de los mexicanos, cuando alguien se ha preocupado por la salud de los mexicanos, y menos cuando tenemos a un hombre que representó a el hombre que terminó por desatar una batalla sin tregua, sin cuartel por todo el país, con la justificación de que había unos cárteles a los cuales había que combatir y salvar a las familias mexicanas de todo eso. Ese es el hombre que hoy se preocupa por la salud de los mexicanos. Amigos, pues esto es lo que tengo para ti en este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libres.